Rompecabezas. 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 Piezas para pensar la salud mental. Un podcast del Hospital Laura Bonaparte. Creemos que la información es poder, por eso sentimos la necesidad de generar debates en torno a la salud mental. Pretendemos que estos diálogos, reflexiones y sus posibles controversias se trasladen a la vida cotidiana, que logren superar el orden de lo institucional y que nos interpelen como sujetos de la sociedad. En la pieza de hoy, Natalia Cito, psicoanalista y escritora, conversa con Clara Anich, escritora y jefa de la sección en Comunicación en Salud del Hospital Bonaparte, sobre la salud mental en la literatura y sobre el libro 27 noches de Natalia. Gracias, Natalia, por estar acá. Gracias a vos por la invitación. Antes de empezar con las preguntas del libro y para adentrarnos un poco en 27 noches, contémosle a la gente sobre qué trata. 27 noches es la historia de una mujer que tiene 88 años, es de una familia millonaria, ella es millonaria y tiene 2 hijas que se empiezan a preocupar mucho por ella porque a los 88 tiene un novio de 63 con el que, según las hijas, ella está demasiado generosa, tanto con cheques como con objetos muy valiosos. Entonces las hijas se empiezan a preocupar mucho, empiezan a consultar tanto a su psiquiatra como a otros psiquiatras, hasta que dan con un neurólogo que dice que ella lo que tiene es demencia frontotemporal. Eso implica, uno de los síntomas de la demencia frontotemporal es la prodigalidad, ¿no? Es esto de estar dando de más, digamos, suelta de bolsillo, se suele decir. Y entonces este neurólogo indica la internación. Y la internan contra su voluntad en una institución psiquiátrica y ella después se las ingenia para armar un operativo de prensa junto con unos amigos que están afuera para salir de la internación. Primero vamos a aclarar que está la novela basada en un caso real, ¿no? Es el personaje, lo llamaste Sarah Katz, y el personaje de la vida real es Natalia Cohen, que era una artista, escritora, mecenas. Tomo esto porque me gustaría que nos cuentes un poco cómo llegaste a sentir que en este caso y con esta noticia, no sé cómo te enteraste vos, ahí contanos, ¿había algo para escribir? Sí, este fue el primer proyecto de escritura que reunía mis 2 profesiones, escritora y psicoanalista. Hasta ese momento estas 2 profesiones mías como iban cada una por su lado, incluso medio peleadas entre sí. Este fue el libro que las reconcilió. Para mí no es menor. Sí, está basada en, como vos decías, en un caso real, el caso de Natalia Cohen, y el neurólogo que la atendió y que indicó la internación es Facundo Manes. Yo conocía la historia porque la había visto en el diario, en la televisión. En su momento esto pasó en el 2005. Y en el 2017, conversando con alguien de una editorial por otro libro que yo iba a escribir y que finalmente no escribí ni escribiré, surgió, no me acuerdo por qué, o porque yo dije, sí, yo también soy psicoanalista o algo así. Y ella me dijo, está esta historia que nadie la quiere contar. Y bueno, cortamos la conversación y yo me puse a googlear y me fanaticé. Dije, wow, acá hay una historia que vale la pena contar. Primero porque empecé a sentir la sensación de que yo podía hacerlo, ¿no? Como que para escribir esta historia había que conocer, dominar el asunto de la salud mental, entender por qué el diagnóstico es discutible, por qué no. Y entonces empecé a entusiasmarme, cosa que cuando me pasa, yo después no puedo retroceder de lo que me entusiasma, o sea, no, es como irremediable. Y me parecía que era una historia que valía la pena contar porque contaba una coyuntura compleja, digamos, ¿no? Como, bueno, si uno se para del lado de las hijas, podría entender, si uno se para del lado de ella, quizás también. Hablaba de una historia de una familia de clase alta, que no es algo que esté tan narrado, eso también me interesaba narrar cómo se sufre del dinero, digamos, ¿no? Como que, y los grises, y poner en cuestión los diagnósticos, ¿no? La salud mental, cuando alguien dice, bueno, esta persona tiene esto, y entonces tenemos esta conducta. A mí me interesaba como, bueno, problematizar todo eso. ¿Y el proceso de escritura cómo fue? El proceso de escritura fue un gran... Me refiero a la investigación. Sí, fue un gran aprendizaje porque, bueno, yo me metí en algo que, como te decía, yo tenía la sensación de que iba a poder hacer, pero que no había hecho nunca, para lo que tenía que estudiar. Bueno, más me entusiasmé porque dije, buenísimo. Yo venía a escribir Rara, que es un libro que está basado en muchas cosas autobiográficas, aunque no es todo autobiográfico, y acá iba a tener que hacer una investigación periodística.
Y además iba a tener que hacer una investigación en donde yo sabía muy bien que había muchos personajes que no querían que esta historia se cuente. Entonces la investigación implicaba también una estrategia, es decir, por dónde empezar a entrevistar, a decir hola, soy Natalia, estoy haciendo esto, para que no se me cerraran las puertas, ¿no? Las fuentes. Me fui a leer, digamos, los grandes popes de periodismo narrativo y también inauguró, digamos, en mi escritura algo que no me había pasado, que es esto de estar restringida, ¿no? O sea, yo hacía las entrevistas y de a poco iba ya escribiendo. Y fue como simultáneo, ¿no? No es que hice primero toda la investigación y después escribí. Y esto de estar restringida me pasaba que, bueno, yo estaba escribiendo una escena y de pronto se me ocurrían otras cosas. Quería, no sé, narrar, poner como más florida la situación, pero bueno, yo estaba ceñida a que tenía que escribir lo que me habían contado. Entonces me empezaba como a fastidiar y decía, bueno, ahora ¿a quién puedo llamar? A ver, ¿quién me puede contar más, ¿no? Y eso inauguró otra forma de escribir que me enriqueció mucho. Después tuvo incidencia en las otras cosas que escribí. Y también una cosa que por la que tuve que pasar es este asunto de la verdad, ¿no? Porque al principio el libro iba a ser una crónica periodística con los nombres reales. Entonces, cuando uno está escribiendo y va a publicar con los nombres reales, tenés que estar documentado, no puedes escribir cualquier cosa. Que es lo mismo que decir que tengo que ser fiel a la realidad, ¿no? Y para mí, que soy psicoanalista, yo decía, pero ¿de qué realidad estamos hablando? Si quizás yo de una misma escena tenía 3 relatos de 3 personas que había entrevistado. Entonces, bueno, ¿qué hago con esto? Hay algunos periodistas que dicen que el periodista tiene que decidir y entonces tomar partido por una. A mí eso no me convencía porque me parecía que eso iba a sesgar mucho la historia. Entonces opté por, fiel quizás a mi costumbre como psicoanalista, a no simplificar, ¿no? Como que mantener algo de muchas versiones en el libro. Entonces hay algunas escenas en el libro, a una hora que es ficción basada en hechos reales, en donde dice, bueno, esto pudo haber pasado así o pudo haber pasado de esta otra manera, ¿no? Me parecía la manera más fiel a la investigación, que es de lo que yo puedo dar cuenta. De la realidad no sé. Hay algo de poner en la escena qué recursos literarios se están usando cuando se habla de o no ficción o novela basada en hechos reales. Me parece que a nivel recursos es muy interesante. Vos sabés que en Operación Masacre, Walsh dice, muchas veces usa el conjeturo, ¿no? Conjeturo y llegué a esto de poner todas las versiones gracias a ese conjeturo, porque yo empecé a conjeturar, pero después dije, no sé si se trata de eso acá, ¿no? Igual poner todas las versiones es una manera de conjeturar. Claro. Fue como un rulo por ahí. Claro. Mientras contabas recién del proceso de investigación y de a quién llamo para escribir esta parte o eso, contanos si llegaste a conocerla a Natalia, sí, en ese caso, ¿cómo fue tu encuentro con ella? Sí, a Natalia fue a la segunda persona que conocí, digamos, involucrada en la historia. El primero fue un amigo de ella, que fue quien me hizo el puente para llegar a ella. Y fue muy interesante el encuentro. Cuando yo la conocí, ella tenía 99 años. Y yo, si bien tenía ganas de escribir este libro, tampoco todavía estaba segura de poder escribirlo. Uno va y ve también, ¿no? Con las investigaciones no es que seguro lo vas a poder escribir, ¿de acuerdo? Así tenés las fuentes, si tenés con qué. Entonces, bueno, yo me había comprado todos sus libros, había visto todas sus pinturas y le propuse una serie de 3 entrevistas en las que íbamos a recorrer su obra, ¿no? Bueno, de esas 3 se pudo hacer solo una. Bueno, yo no la conocía, tampoco había conversado tantas veces con alguien de 99 años que tuviese todo ese recorrido y todo el mundo me decía, mirá que está súper lúcida, o sea, es una mujer muy inteligente.
Y bueno, entonces llegué a su casa como con todas esas cosas que me habían dicho y estuve como 3 horas conversando de toda su vida por poco. No de la internación, no llegamos a esa parte. Lo que me quedó para mí de ese encuentro es, yo me dije, yo quiero llegar así a los 99. Quiero llegar a los 99 primero y como mínimo, ella vivió 104. Y si llego, quiero llegar así. Me dio una versión de la vejez que yo no tenía. Ese es el saldo para mí más importante de ese encuentro con Natalia y de este libro. Bueno, me hiciste acordar, lo había pensado para otra cosa, pero el otro día estábamos comentando una de las cosas que se le recrimina, digamos, o que llama la atención, la preocupación en el caso de Sara o de Natalia, es el goce de su sexualidad. ¿No? Bueno, como una mujer en el momento de la internación con 88 años puede tener un despertar sexual, puede tener una vida plena, puede tener un novio de, no sé, 20 años menor. Y hay algo de pensar, bueno, ¿por qué no? Y encontramos, hablando de eso, encontramos una poeta, Rosa Rodríguez Cantero, que escribe sobre la sexualidad en la vejez. Y nos parecía interesante pensar cómo en algunos casos eso está mal visto o censurado o forma parte de algo que puede pensarse dentro de un cuadro diagnóstico y cómo en otros casos no. De hecho hay una frase en el libro cuando los amigos dicen, bueno, siempre un poco de exceso está bien, ¿no? Para aburrido está la vida. Leo el texto de Rosa. El bastón y la renguera no serán impedimento para tener sexo violento con algún viejo atrevido que tenga por bien vivido lo que lo ha dejado contento. Es cierto que con los años las cosas se hacen más lentas, pero si alguien me calienta, al Kate Sutra recurro, y entre besos y susurros la libido se fermenta. El hombre se prende al Viagra, la mujer al lubricante, para llegar al instante al orgasmo placentero, y allí comienzan los peros que agobian a los amantes. Ya desnudos y en la cama, nos besamos flacideces, como tantas otras veces, pasados de calentura, acomodamos las posturas y el gran impulso aparece. Ya está todo preparado, no somos tan exigentes, estoy estrenando dientes, una prótesis divina, con ella muerdo en esquina para evitar accidentes. Siento el temblor de su boca acercarse a lo profundo, tenemos breves segundos para dar justo en la nota, así que beso su chota para evadirme del mundo. Entonces la puta madre, mis dientes plastificados se sueltan desaforados en esa pija blandengue, para armar flor de cachengue, quedan apenas colgados. Mi amigo no entiende nada, mira mis labios hundidos, un desgarrador quejido anuncia el triste final, todo termina muy mal y yo sin haber cogido. Este es el amor en tiempos del PAMI, que da título al libro. A Natalia le hubiese encantado ese poema. Bueno, es que nos hizo pensar un poco en el persona de Natalia, ¿no? En cómo alguien tiene acá habilitada la sexualidad, habilitada la desfachatez, si querés, de poder jugar con una poesía erótica, de poder hacer de eso su estética, sin ningún problema. Y ahí me parece que se habilita la pregunta de qué otras variables se jugaron en el caso de ella, y me parece que el tema de la clase no es menor, porque por algo el diagnóstico de desinhibición o de desfachatez se cruza con el de prodigalidad, que no solo es gastar plata, sino que es gastar plata sin importarte tus herederos. Okay. Y eso no es menor porque quienes inician toda la búsqueda son las hijas. Vos dijiste alguna frase hace un rato que me parece interesante, que dijiste, ¿no? Esto de entender por qué el diagnóstico es discutible. Sí, y eso es sumamente complejo, digamos, ¿no? Porque los diagnósticos siempre son insuficientes para entender las situaciones. Eso es lo que pasa, es decir, son una pequeña etiquetita para un universo, ¿no? Es como si es un gran mapa mundi y le pones una etiquetita re chiquita y te queda un montón de cosas por fuera. Y me parece que el dinero y la sexualidad, bueno, los psicoanalistas sabemos muy bien que no son cosas que están por separado, ¿no? Como que no son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Porque una visión que también es como la más fácil, la lectura más fácil del libro o de esta historia sería decir, ay, pobre mujer, mira lo que le hicieron estas hijas, ¿no? Y yo tampoco lo pienso así, nunca lo pensé así. Siempre me pareció, a mí lo que más me interesó de la historia, que es lo que menos pude investigar porque las hijas no quisieron conversar conmigo,
me parecía, lo más interesante me parecía la trama entre esta madre y estas hijas. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la gente no se hace de la nada, ¿no? Estas dos mujeres ya grandes, a quienes el dinero evidentemente les importaba mucho y a quienes quizás este asunto de un ejercicio tan libre de la sexualidad también les hacía ruido. Bueno, pero ¿de dónde salieron estas mujeres, no? ¿Qué madre tuvieron? Mínimamente podríamos pensar que eso estuvo en la familia, ¿no? El dinero importa, entonces hay que cuidarlo. Lo que pasa es que no sabes cuándo la bala te viene para tu lado, ¿no? Y esta cosa represiva, digamos, con la sexualidad, bueno, no lo podemos saber, podemos conjeturar, como te decía antes, hay que ver cómo había sido esta madre, ¿no? Ella había tenido una educación sumamente represiva, por supuesto, o sea, Natalia había nacido en el 1918, o sea, por ejemplo, para estudiar letras, durante un año ella lo hizo a escondidas de su madre, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensar que ella dice, de hecho eso está en el libro, que ella quiso ser distinta con sus hijas? Bueno, ¿hasta qué punto lo habrá conseguido y hasta qué punto su propia historia la habrá determinado, ¿no? Entonces eso hace la escena muy compleja, y porque la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad siempre es un poco un problema, digamos, en el sentido de, no porque sea un problema en sí, sino porque no es tan fácil, porque no somos todavía lamentablemente educados para eso, dejar que el otro viva como pueda y quiera, ¿no? Y que haga con su cuerpo lo que le parezca. Pero esto no tiene que ver solamente desde los hijos hacia los padres, sobre todo comienza con los padres, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Digo, no sé, quizás nos están escuchando muchos padres de adolescentes, ¿no? Cuando los adolescentes empiezan a desarrollar su sexualidad, no digo que sea fácil, no es para nada, pero seguramente mucha gente está pensando en situaciones en donde los padres se ponen como, no, esto no, como aún con todos los progres que pueden ser, hay conductas como muy represivas. Sí, y además que estamos determinados, digo, no solo en esto donde vos estás hablando de lo vincular, donde eso vincular se entrama en lo social. Digo, en lo social donde vos al final del libro hablás, digo, no es lo mismo con qué pasa con mamá, con qué pasa con papá. Desde ya, por supuesto, esto mismo que te decía sobre la sexualidad, por supuesto que tiene un alcance mayor con las mujeres que con los varones, desde ya, por supuesto que sí. Entonces, aún actualmente, han pasado muchos años del 2005, pero actualmente, digamos, si un señor de 80 y pico de años, como unos famosos, van a tener hijos, la gente no piensa, bueno, este señor debe estar mal de la cabeza. Es, mira el Pacino, ¿eh? Claro, con una novia, y si la novia fuera 20 años menor, tampoco llama la atención. Mira el Pacino. Exactamente. Algo también que queda o que surge para hablar a partir de los diagnósticos, y es algo que a veces hablamos también cuando pensamos desde el hospital, tiene que ver con el uso de las redes sociales o con ciertas tendencias que hay. Esto de las hijas, de ir a buscar a alguien que te confirme el diagnóstico, en este caso de la madre, ¿no? Pero eso también se ve actualmente donde, bueno, hay una cierta tendencia a ir a buscar el diagnóstico, a ir a buscar la etiqueta, a ir a buscar aquello que tenga un nombre. Y me parece que está, bueno, digo, saliéndonos del caso de Natalia, charlar un poquito sobre eso para pensar la contracara del diagnóstico o lo peligroso del diagnóstico, ahí sí por fuera de las redes sociales, pero como una tendencia actual de cierta necesidad de una búsqueda de etiquetar, una búsqueda de nombrar. Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre es atractivo, ¿no? Es como la razón por la cual la gente, qué sé yo, va a un vidente o recurre a, no sé, al tarot o qué sé yo, cosas en donde le digan qué. ¿No? Voy a que me diga. Sí. Y eso es muy atractivo. ¿Quién no quiere que le digan qué? ¿No? Que le digan, bueno, mira, lo que a vos te pasa es esto. Y los diagnósticos ofrecen eso, esa ilusión. A ver, no digo que no sean necesarios, no estoy llamando a la anarquía absoluta, digamos. Lo que me parece es que
deberíamos tener siempre presente lo limitados que son los diagnósticos, es decir, los necesitamos, los profesionales de salud mental, los necesitamos entre nosotros para comunicarnos, para hacer informes, para cosas que no son lo importante, digamos, son necesarias, pero no lo importante. Pero en el trato con los pacientes deberíamos tener más presente que dicen poco y nada, ¿no? Son como, bueno, un por acá, en el mejor de los casos, que es la misma razón por la cual creo que proliferan las terapias breves, ¿no? Y como, bueno, que te dicen que, ¿no? Bueno, tenés depresión, bueno, perfecto, en 30 sesiones, listo, te mejorás. Es como, bueno, ¿querés bajar de peso? ¿Querés bajar 8 kilos en 2 semanas, digamos? Y bueno, ¿y quién no quiere que eso? Vivimos de ilusiones también, ¿no? Entonces, hasta en un punto es entendible que esas cosas prendan. Pero bueno, lamentablemente, sobre todo los psicoanalistas, sabemos bien que eso es atractivo, pero no eficaz. ¿Y sentís a nivel actual como una demanda por el diagnóstico, digamos? Yo creo que sí. Digamos, yo personalmente en mi clínica no, porque bueno, atiendo a diferencia, en otras épocas yo atendía en instituciones y ya no, digamos, mi relación entre la literatura y el psicoanálisis es 4-1, 4 días literatura, 1 día atiendo, y los pacientes que atiendo en consultorio, y en general son pacientes que me buscan como psicoanalista, y entonces, bueno, ya, no sé, supongo que los que vienen a buscar diagnósticos se van rápidamente, digamos, pero en general cuando veo y escucho, sí, me parece que sí, que circula mucho esto del bipolar, la depresión, ¿no? Como que me parece que vivimos en una época que nos está pidiendo todo el tiempo que digamos qué, ¿no? Como que te definas, sí. Claro, en muchos sentidos, no solamente, ¿no? Incluso en la elección sexual, bueno, hay que decir, qué sé yo, hay que decir si uno es de un, no sé si qué sos, ¿no? Sos hetero, sos homo, sos LGT, no sé qué. A mí, ¿cómo te autopercibís, digamos, ¿no? Y hay que definirlo, y eso termina por ser también una cárcel, ¿no? Como que esto que te decía antes, esta voluntad de acotar, ¿no? Como que pareciera que el mundo es más dominable si nos ponemos cada uno en su caja. Y eso, bueno, puede ser que organice a alguien o que sirva debe servir para algo, sí, seguramente, pero no para la subjetividad y no para la libertad, eso seguro. Sí, creo que hay gente que le sirve para entender por dónde va el otro, digamos, ¿no? O para tener la ilusión, claro. Sí. Pero digo, debe ser una estrategia de dominación, seguro no domino los asuntos sociales, pero probablemente mantener que la gente esté cada una en su cajita debe ser más fácil de dominar, eso seguro. Te hago una pregunta primero, algo que no sé si nombramos, pero bueno, el caso está ubicado en la ley anterior, digamos, ocurre cuando estaba la ley anterior de salud mental, y vos al final del libro agregás como apéndices que tienen que ver como aclaran cierto marco teórico, ¿no? Como hablas de insanía. ¿Por qué decidiste incorporar esos apéndices al libro? Está buena tu pregunta, porque fue algo que lo pensé, digamos, ¿no? O sea, que tuve que largamente decirme, bueno, pero si esto sería como, si esto es una novela ahora que está en forma de ficción, ¿por qué habría que explicar? Y en realidad lo que me dije es que sí lo es, pero es una suerte de híbrido, ¿no? O sea, no pierde su relación con la realidad, y como para mí era un libro que permitía pensar, como nosotras lo estamos haciendo ahora, ¿no? Todos estos asuntos, lo pensé como una herramienta también, cosa que uno no piensa, en general yo no pienso la literatura como una herramienta a priori, después lo es por añadidura, digamos, pero no porque uno quiera eso. Y en este caso me parecía importante explicar, sí, no sé si la palabra es explicar, me parecía importante dar herramientas, ¿no? Como que, bueno, ¿qué es la insanía? ¿Qué implica? ¿Cuándo se interna? ¿No? Porque bueno, yo
no abandono la utopía, ¿no? Como de que si la mayoría de las personas están más educadas, tienen más información, conocen sus derechos, digamos, ¿no? Como que vamos a funcionar mejor. Entonces, bueno, mi pequeño granito de arena era decir cuándo se interna en salud mental, cuándo pensamos, por qué este caso fue posible en ese momento y por qué ahora no sería, ¿no? O sería mucho más difícil por la ley, porque bueno, en el 2005 con la ley anterior de salud mental, la internación involuntaria alcanzaba, digamos, con que 2 médicos firmaran la internación, la indicación de internación, y bueno, el paciente se internaba hasta tanto, después intervenía, por supuesto, el juzgado, había que dar informes, pero el consentimiento del paciente no era algo que era tenido en cuenta. Claro. En cambio ahora, apenas el paciente puede dar su consentimiento, tiene que darlo o no, ¿no? Natalia y Sara no lo hubiesen dado, por supuesto. No, y aparte, en el caso de Natalia, no solo fue una internación forzosa, sino que Natalia queda incomunicada. Natalia la internan forzadamente, no le dejan usar el teléfono, no la dejan recibir visitas. Digo, fue una internación muy tortuosa. Sí. Y eso solamente puede pasar con la antigua ley. Sí. Digo, esta ley no lo hubiera permitido, hubiera quedado mucho más resguardada su derecho. Y además, volviendo a lo que decías antes de la época que vivimos, ¿no? Me parece que vivimos en una época en la que, si bien, no sé, quizás en muchos años diremos que es la era de la comunicación y de la información y demás, en realidad circula poca información de calidad, ¿no? Como que leemos títulos, la gente opina, ve un tuit y ya opina, y justamente también para evitar o con la intención de evitar las lecturas reduccionistas, como bueno, está bien, está mal internar. Me parecía que sumaba a aportar información de calidad completa para la historia, y que eso sirva para pensar en profundidad y en complejidad. Bien. Elegí un fragmento del libro para leer. Me parece que representa mucho esto que estamos diciendo y me gustaría compartirlo, que es cuando, de la parte de la voz de Sara, para lo que ella escribió para mi encierro, cuando construís el personaje y la voz de ella, ¿no? Dice: te quieren convencer de que estás enferma, te diagnostican una enfermedad en la zona frontal del cerebro, cosa que vos ni siquiera sabías que existía porque jamás habías tenido ni un dolorcito ahí. No duele, te dicen. Los síntomas son lo contrario al dolor. Te explican que los síntomas son sentirse bien, demasiado feliz, jovial como nunca antes y tal vez un poco despreocupada, desinhibida. Esos síntomas no convienen a cierta edad. Te explican que pueden ser muy perjudiciales. A cierta edad te tenés que calmar. ¿Te volviste loca? ¿Bailar y tomar gin tonic? Te encontrás hijas abochornadas y yernos preocupadísimos por la matriarca. Te cuentan que visitan médicos que les pueden explicar qué cuernos te pasa. Alguna explicación médica tiene que tener que de pronto tengas proyectos culturales y te sientas orgullosa de tener el dinero para financiarlos. Tenés que olvidarte y tranquilizarte. Y no te lo dicen, pero falta poco. ¿Cuántos años te pueden quedar a los 88? Te encontrás en internet que uno de los síntomas del mal de Pick, te lo explican que tenés y no te das cuenta, es que algunas zonas de tu cerebro tienen aire. El aire se puede estar adueñando de vos. Quizás llegue el momento en que te conviertas definitivamente en aire y como un ave o un globo comiences a ascender con la ayuda de unas alas que puedan aparecerte a causa de alguna otra enfermedad. ¿Quién te dice? Desde ahí, desde allá arriba, puedas ver otros casos como el tuyo. Me encanta este fragmento, ¿no? Porque hay algo donde... Primero es esto, ¿no? Como te duelen las cosas que ni sabías que tenías y todo lo que para vos está bien, todo el resto es lo que le preocupa. Bueno, es que también es lo que nos pasa volviendo a las redes, ¿no? No sé, me enganché con eso, que uno a veces estás bien y abrís la red y por lo que sea ves una foto o una noticia de algún otro y entonces, y eso en la comparación, no sé, te hace sentirte mal, digamos, estabas bien hasta que te comparaste con el otro que está, no sé, en Aruba, qué sé yo, pasándola genial y vos, bueno, estabas en tu modesta situación con un poquito de sol de otoño y la sociedad te dice que
que deberías dar más, que deberías estar en otro lado, que deberías hacer más, producir más, qué sé yo, ¿no? Como siempre más, ¿no? ¿Hay algo que te agarraste el libro? No, porque mientras te escuchaba, recordé un artículo que yo publiqué hace mucho tiempo, en el 2008, en la revista Psicoanálisis y Hospital, que se llama El diagnóstico, un descuido en la palabra. Y bueno, me llamó la atención ese título, dos cosas me llamaron la atención. Una, que bueno, yo ya desde entonces, cuando en el 2008 yo ya había empezado a pensar en la literatura, pero era 100% psicoanalista, me llamó la atención que bueno, que yo ya estuviese pensando en esto de los diagnósticos y las palabras. Y lo otro que me llamó la atención es que el artículo está bastante bien, está lo publiqué en el 2008 en la Psicoanálisis y Hospital, que era el psicoanálisis ante el DSM. Y bueno, no me acuerdo ahora de lo que leíste, pero sí hablo mucho del cuidado de las palabras, ¿no? Y por ejemplo hay una cita de Saramago: el cuidado de las palabras puede ser sabiduría en un mundo en el que la premura productiva suele devaluarlas. Me hizo acordar, ¿no? Como de la dignidad del nombre. Porque lo que ocurre con el diagnóstico es que muchas veces ocupa el lugar del nombre. Como que o lo ocupa completamente o se mete ahí en ese mismo lugar. Entonces alguien puede decir soy bipolar, por ejemplo, ¿no? O en este momento, cuando yo escribí ese artículo, yo me dedicaba a desórdenes alimentarios. Muchos años trabajé con pacientes con desórdenes alimentarios y era, digamos, muy común escuchar, de hecho yo comienzo el artículo diciendo, bueno, de una paciente que atiendo por primera vez, puedo de pronto no recordar su nombre, pero seguramente no me voy a olvidar que dijo soy anoréxica, ¿no? Es como soy eso. Y restituir la dignidad del nombre es todo un trabajo, ¿no? Como cómo hacer para sacar, para mostrar que esa ilusión de soy bipolar no es gran cosa, ¿no? Como que se trata de el nombre también es algo ajeno, es decir, el nombre también es algo que nos apropiamos, que nos lo dieron. Yo no decidí llamarme Natalia. No, y aparte que en todo caso el padecimiento mental es uno de los aspectos de la vida. Por supuesto, claro, sí. También no nos reduce, no nos define. Y sos Natalia, sos madre, sos psicoanalista, sos escritora y en todo caso tendrás algún padecimiento en algún momento de tu vida, pero no sos solamente eso, ¿no? Claro. Es que en cualquier cosa a la que uno se aliene por completo, ¿viste? Esa gente que es psicoanalista todo el tiempo, claro, es insoportable, digamos, claro. A mí me cae muy mal. Porque uno, no es todo el tiempo, ¿no? O sea, cualquier cosa en la que resultes infatuado. No todo, no siempre. Claro, exacto, ¿sí? Y cuando el diagnóstico se convierte en algo que cubre todo, bueno, no puede ser saludable nunca, ¿no? Entonces, bueno, se trata, en definitiva vengo diciendo hace 1000 años lo mismo, ¿no? Las palabras importan. Es una buena frase con la que podemos cerrar. Sí, somos un texto, ¿no? Sí, que nos damos a leer y que, bueno, sí. De lo que se dice y de lo que se silencia. Ahí nos construimos. Claro, bueno, el silencio, eso deberíamos otro podcast. Está muy bien. Bueno, gracias, Nati. No, muchas gracias a vos. Me encantó la charla. Buenísimo. Rompecabezas. Piezas para pensar la salud mental. Un podcast del Hospital Laura Bonaparte.